Bendito y alabado sea el Consolador, el paciente, el misericordioso, Dios Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo, que trabajan día y noche para los que nos vamos a salvar y que no nos han desamparado, a los que venimos conforme a su bendita o conforme a su bendito pacto, conforme a su bendita enseñanza, los que venimos con un corazón contrito y quebrantado cuando tropezamos, los que venimos con hambre y con sed de justicia día con día, los que venimos con credulidad a la vida eterna, los que venimos con temor reverente delante de su presencia. Bendito hermano y bendita hermana, bienvenidos a todos los que tengamos, mediante su bendita presencia, este bendito fruto y esta riqueza que nos ha dejado, a los que hemos sido llamados y escogidos. Y así, bendito hermano y bendita hermana, antes de abrir esta bendita boca, yo le he pedido a Dios para que me permita ser un instrumento, un portador de este bendito maná, sabiendo que la sabiduría es de Dios, que a nosotros nada más nos las presta, para que en todo momento sea glorificado Dios por cada enseñanza que toque corazón. Yo he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados y ordenados para encontrar estas enseñanzas por este medio santo, por otro medio santo, puesto por Dios y no por los hombres, para que tengan entendimiento del amor de Dios. He pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Uruguay, en Venezuela y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra, en el mundo entero. Así me pongo a los pies de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de usted, para continuar en este bendito día con la enseñanza número 40 del Evangelio de San Lucas 9:24. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Lucas 9:24. Palabra de Dios. Bendito hermano y bendita hermana, ayer estábamos nosotros viendo en el versículo 23 que si alguno quería venir en pos de Cristo, se tenía que negar a sí mismo, que tomara su cruz cada día y lo siguiera. En el 24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Muchos no entienden este bendito pacto de muerte, este bendito pacto de la cruz, como ayer Dios me permitió explicarlo. Muchos no lo entienden. Mira, hermano, Dios y Cristo Jesús nos hizo como hijos, como creación suya, para tener toda clase de bendiciones. Como un padre sensato que tiene sus hijos, lo tiene para amarlos, para instruirlos, para que el día de mañana sean unas personas de bien, sean unas personas de acuerdo a la comunidad o de acuerdo en donde viven, a sus costumbres. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, fuimos creados por Dios para recibir toda clase de bendiciones. Pero el problema fue que cuando Dios nos hizo y pecamos, Dios se separó de nosotros, que es una muerte, y entró la fundación del mundo. Entró Satanás con su mesa. Entró con una obra infructuosa que en su momento Dios nos las permitió por haber pecado,
y estuvimos en ignorancia todo el tiempo, ajenos a este camino y separados de la presencia de Dios, separados y en barro, o sea, en cuerpo humano, sin ser seres espirituales. Y toda esa obra o todo eso que tuvimos, padecimos con amargura, porque entró una obra para lo que no fuimos diseñados, para lo que no fuimos hechos. Ahora bien, en su amor y en su misericordia, porque este es un pacto de fe, al que creyese en Cristo Jesús, al que creyese, como dice en la epístola de los Corintios, al que creyese en la locura de esta predicación, que es tomar su cruz, que es una separación, al que creyese que todo lo que hacíamos y toda la obra que teníamos cuando estábamos en ignorancia y todas las costumbres no eran de Dios, sino del diablo, porque muchos no lo creen. Y no hablo de católicos ni de gente que no está en este camino, hablo de los que han entrado por este camino y piensan que son cristianos, no creen. Entonces, Dios es un Dios que no nos pide nada para hacerle un favor a Él. No, a Dios ni usted ni yo, ni nadie le podemos dar nada, ni una riqueza, nada le podemos dar. Él es el Creador. Y todo el que está bajo su sombra tiene estas riquezas. Todos los que somos su pueblo y todos los que somos sus hijos tenemos esta riqueza. Y la riqueza es que con su verdad nos dé el mandamiento para nuestro bien, para que tengamos gozo, para que tengamos luz. Le explico, por ejemplo, un joven de 13 o 14 años que empieza a ser apartado de la instrucción de su padre y de su madre y de sus consejos, y le empiezan a incitar a las drogas, y le empiezan a incitar al alcohol. A esa edad no tienen la capacidad para poder entender el daño que les puede hacer para toda su vida y causarles una adicción y destruir sus vidas por completo. No, ellos están en ignorancia, no lo saben. Y el papá se da cuenta. Y el papá le dice, no hijo, y él empieza a decir, mal padre. Ellos, mira cómo se divierten, tienen novia, tienen relaciones. Y mi papá aquí me quiere encerrar. Ay, maldito viejo. Y ¿sabe qué, hermano? Hasta que esa persona, si es que llega y crece, una vez que tiene madurez, honrará a su padre y le dará gracias si es que recibió el consejo, y si no también, porque muy tarde se va a dar cuenta que lo que hacía el padre era por amor, para su bien. De igual manera, cada cosa que nos pide Dios, como esto de dejarlo todo, mucha gente no lo entiende. A mucha gente le parece duro. Como le dijeron a Cristo Jesús, cuando Él dijo muy claramente, ¿verdad? El que no me sigue todos los días, el que no come de mi carne, el que no bebe de mi sangre, no puede venir en pos de mí. Y dice en San Juan que a muchos les pareció dura esa palabra. Dura es esta palabra, dijeron. Así, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios me ha permitido hablar de la verdad, del pacto, de una muerte, de una separación total, a mí me dicen legalista, me dicen exagerado, me dicen que están de acuerdo conmigo en algunas cosas, pero que en muchas otras no. Y no entienden que Dios hizo el planeta Tierra, empecemos por eso, porque así lo dice la palabra, hizo el planeta Tierra para que no fuera nuestro hogar. Aquí no está nuestro hogar, lo hizo para una escuela, para una preparación, para una prueba, para probarnos, para darnos una forma y para ver si vamos a la vida eterna, para ver si somos dignos de ir a la vida eterna. Pero aquí, de hecho, se nos ha dado un traje de astronauta, porque no somos de aquí, es el cuerpo humano, y se nos dio el soplo de vida, que es el ser que vive dentro de nosotros. Y de aquí no somos, hermano. De aquí no pertenecemos.
Aquí la bendita palabra dice que somos extranjeros, peregrinos, gente de paso, que nuestra ciudadanía está allá arriba, que aprovechemos bien el tiempo porque el tiempo es corto. Entonces, cuando yo no creo, cuando yo no concibo, entonces yo quiero pasármela bien aquí, yo quiero pasármela lo mejor posible aquí, quiero tener casa, quiero tener un carro, quiero ir de vacaciones, quiero divertirme al máximo en las concupiscencias, en vez de tomar mi cruz, en vez de pasar al fuego, en vez de dejarme moldear, en vez de estar en un horno, en vez de prepararme. Porque como yo vengo quebrantado, vengo como barro, vengo hecho pedazos por el pecado, pues Dios me tiene que volver a moldear, me tiene que volver, y en el proceso me va a hacer llorar, en el proceso me va a probar. Entonces, por eso muchos prefieren los deleites, hermano, temporales de este mundo. Le pongo un ejemplo. Alguna ocasión cuando Dios me permitió ir a la cárcel, habían, por ejemplo, dos personas que tenían sentencias, mismas sentencias, ¿no? 8 años una, 8 años otra. Y eran primodelincuentes, porque aquí en México, cuando son primodelincuentes, pueden tener el beneficio que si ahí adentro se readaptan y estudian y hacen una carrera o prestan un servicio ahí adentro para pintar sin ninguna paga, o trabajan y se portan bien, les pueden reducir un 40% su sentencia, un 40% o hasta a veces un 50% según cuál haya sido el delito. Una persona sensata entró y prefirió levantarse desde las 6 de la mañana a que le abrieran la celda a trabajar. Y el otro, porque en donde Dios me permitió llevar el Evangelio, pues era un reclusorio que aquí en México tienen muchas libertades, en esos reclusorios, ¿verdad? El otro se levantó a irse a jugar básquetbol, a irse al béisbol y luego irse con los amigos a empezarse a drogar, a empezar a contarse sus hazañas, a empezar a ser un vago ahí adentro. Porque la mayoría de los presos a eso se dedican, a la vagancia, a drogarse, a extorsionar, a estar haciendo planes para hacer más mal. Pero una persona sensata se dedicó y se burlaban de él y le decían, aquí veniste a trabajar, tontito, te estás encerrado, mira nada más, y se burlaban de él, lo abucheaban, le hicieron a un lado, porque así es, pero el otro, que prefirió drogarse y prefirió, en la droga y en el alcohol, cometió estupideces ahí adentro, de pelearse, de dañar a otro, o de que lo encontraron haciendo daño y lo sentenciaron, porque ahí son zonas federales donde uno puede dentro cometer un delito, y le aventaron más tiempo de cárcel. De 8 años ya no tenía, sino ahora tenía 17 años de cárcel. El otro, el que se burlaron, a los 4 años le llamaron y le dieron la libertad. Y el otro ya no salió. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo le pongo parábolas, le pongo ejemplos, porque los que tenemos la cabeza que es Cristo Jesús, tenemos la inteligencia para ser sensatos, no como las vírgenes insensatas, porque los que no tienen la cabeza de Cristo Jesús no se dan cuenta, toman las cosas ligeramente y empiezan a predicar que Dios es amor, que vino por pecadores, que no hay problemas si pecas, y así se quedan engañados por Satanás, sin saber el pacto que esto conlleva. Ahora, si Dios me pide dejar todo eso es porque me hizo daño, hermano. Yo le doy como testimonio el día de hoy. Yo la vida antigua que yo tenía y la obra que yo tenía como cualquier ser humano, me trajo avaricia, me trajo envidia, me trajo codicia, me trajo odio, me trajo pelear por herencias, me trajo agobio. Pero cuando Dios me dijo que lo que yo buscaba no era de Dios, que lo dejara todo,
porque eso lo trajo Satanás, ir a la mesa de Satanás, y que empezara una nueva vida con el conocimiento del amor de Dios que me iba a dar día con día. Yo le creí. Y este bendito pacto, esta bendita cruz me sacó en su amor, y empecé a recibir la miel, empecé a recibir el amor, empecé a recibir el camino, empecé a recibir todas las riquezas para la cual Dios me había creado desde un principio. ¿Y qué cree? Que se me quitaron las cargas que yo llevé durante mucho tiempo. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso solamente se puede comprobar al que cree, porque la bendita palabra es de fe, y la fe es tener la certeza de lo que no se ve y se espera. Así que para poder yo ser acreedor, o usted, de todas estas riquezas, se necesita tomar la cruz, se necesita salir del mundo, se necesita separarme del engaño y de la mentira que trajo Satanás, porque todo lo que hace el ser humano, fíjese lo que le estoy diciendo, hermano, todo lo que hace el ser humano, todo lo que hacen las naciones, no tiene nada que ver con lo que Dios mandó. Ni las escuelas, ni los trabajos, nada. Dios nos hizo para otra obra. Nos hizo allá arriba, en la vida eterna. No hay carreras, no hay escuela, no, escuelas del mundo, hay escuela de la sabiduría de Dios. No hay no hay profesiones, no hay una obra que me dé dinero. Allá arriba tengo que adorar a Dios, alabar a Dios, servirle a Dios, porque todo lo que hizo Dios, estrellas, animales, todo lo que hizo es para servirle. Y esta bendita palabra, cuando tomo mi cruz, entonces le digo a Dios, así como Satanás me apartó, así como Satanás vino y me quitó de la presencia de Dios, así Cristo Jesús vino y dijo, sepárate del diablo. Por eso el bautizo representa una muerte. Recuerde que muerte significa separación. Separación. Ayer hablé de estar crucificado. Bendito hermano. Entonces, fíjese lo que dice aquí. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, que hay muchos, y es la mayoría, que es salvar su vida. Ay, no, dejar mi casa, dejar mi trabajo, imagínate, hermano, ¿cómo me pide eso el pastor? Para mí que está mal. Yo tengo 20 años trabajando, hermano, y me faltan 5 por jubilarme. No, hermano, yo tengo una empresa y tengo negocios de comida que me costó años y sacrificios más. Viene desde mis padres y me heredaron. ¿Cómo voy a echar a la basura? Ay, no. ¿Cómo voy a echar a la basura? Bueno, ok. ¿Nos es lícito? Sí, todo nos es lícito, hermano. Recordemos que Dios nos hizo con un libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Recordemos que este pacto es al que crea, como dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree, no dice para todos, dice para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Al que cree en el Evangelio, al que cree en lo que vino a decir Jesucristo. Porque muchos quieren salvar. ¿Y qué salvar? No ir con Cristo, no tomar la cruz, no estimar todo como basura, como Pablo dijo. Ahora todo lo estimo como basura. Todo lo estimo como basura. Acuérdense que desde el Antiguo Testamento Dios nos viene enseñando con parábolas, con ejemplos, con historias vivas sobre la cruz. Recordemos que el único pueblo que era diferente a todas las demás naciones y a las obras que todas las demás naciones hacían, el único pueblo que era diferente era el pueblo hebreo. El que tenía una comida diferente, el que tenía a Dios y el que tenía una obra totalmente diferente a todos los demás que tenían ídolos y dioses que no eran dioses. Y tenían una obra diferente desde el Antiguo Testamento. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, los que estamos en la verdad, los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, tenemos un fruto totalmente diferente a la práctica cotidiana de la mayoría de los seres humanos.
Porque yo, lo que hacía antes, pasó toda esa vida. Todo lo que hago hoy es nuevo, como dice en 2 de Corintios 5:17. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahí está otra vez. ¿Usted quiere salvar lo viejo? ¿Usted quiere salvar lo que trajo Satanás? ¿Usted no quiere creer en la locura de la cruz? Está bien, todo nos es lícito. Pero así como nos es lícito y así como nos ha dado Dios una conciencia, de igual manera va a haber un justo juicio allá arriba. Entonces, ¿qué pasa si quiero hacer como la mayoría de los cristianos que cuando se les predica se quieren aferrar a no dejar el mundo por no entregarle su vida a Dios? Bueno, la perderá. Perderá su vida. ¿Qué vida? La que recibieron en el bautizo. Porque cuando se bautizaron, recibieron una resurrección, recibieron vida. Pero cuando empezaron a venir a la palabra y a escuchar la verdad de la cruz, muchos dijeron, no, ok, yo conozco a muchos que tuvieron vida y ya están muertos, espiritualmente hablando. ¿Por qué? ¿Porque los maldigo yo, hermano? No, está escrito. ¿Yo qué puedo hacer contra Dios con lo que está escrito? A mí me dicen, tú maldices. Yo no maldigo a nadie, hermano. De igual manera, a mí me dicen, ora por las guerras, ora para que no haya guerras, ora para que no haya secuestros, ora para que no haya maldad, ora. No, hermano, no. Yo no puedo orar a la ira de Dios. Yo no puedo orar a lo que Dios está permitiendo por no querer conocer, por no querer venir a los pies de Dios. Yo más bien oro por obreros. Yo más bien oro para que vayamos a los que no conocen. Yo oro, bendito hermano y bendita hermana, para que Dios levante obreros y podamos ir a todos esos lugares. Hasta ahí nada más. Pero yo no puedo pedirle a Dios que quite algo que ya está escrito. Y a mí, cuando yo le digo a un hermano que no toma la cruz o algo, que va a perder su vida, y me dicen, no, tú eres legalista, no, y se van a otro lado, ok, no creyeron en la verdad. Entonces, mire, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahora, todo el que pierda su vida que llevaba en la carne, Ahora, ¿dónde aprendí yo esta vida? Porque habla a nivel mundial, ¿eh? La Biblia es a nivel mundial. No habla nada más de una nación o de un pueblo, no. Habla de nivel mundial. ¿En dónde aprendimos todos los seres humanos? ¿En dónde aprendimos? Esta vida. ¿En dónde? Cuando Dios se alejó, entonces vino Satanás y nos metió un engaño y una sabiduría. Caminos que parecen derecho al hombre, pero al final está la muerte. Porque todo lo que me enseñó mi padre, todo el tiempo que me enseñó mi padre, yo meditaba y decía, pues sí, mi padre me enseña a que yo estudie, a que sea un hombre de bien, a que tenga una profesión, a que tenga un trabajo digno, a que esté con la frente alta, a que me gane dignamente, a que la sociedad y las naciones me aplaudan en vez de que me vayan a corretear, que la gente de al lado me conozca y me diga es un hombre trabajador. Digo, a mí, antes de conocer esta verdad, todo lo que enseñan las naciones me parecía un camino recto. Pero ¿sabe qué? En esa sabiduría al final está la muerte. Porque la bendita palabra me dice en Pedro, y nos dice a nivel global, así lo dice literalmente en las epístolas de Pedro. Dice, a nosotros, al pueblo, sabiendo esto, que fuiste rescatado de la vana manera de vivir, la cual aprendiste de tus padres, y mis padres de sus padres, y sus padres de sus padres, y así, durante generaciones, entró la fundación del mundo, entró el engaño de Satanás, estábamos en ignorancia, estábamos con un velo al camino que es hacia arriba y a la obra y al campo de amar a Dios y amar al prójimo. Una obra totalmente diferente a la que estábamos nosotros. Y aquí está la fe, aquí está este pacto. Por eso dice la bendita palabra que la puerta es estrecha. Por eso dice que muy pocos entran por la puerta estrecha. Por eso la bendita palabra profetiza que ancho
y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Por eso la bendita palabra no en vano dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Por eso la bendita palabra nos enseña con parábolas que el sembrador salió a sembrar, que mucha semilla cayó al lado del camino, que otra semilla y la comieron las aves del cielo, que otra semilla cayó en tierra poca profunda y los pedregales la secaron, que otra parte cayó en tierra pero la cizaña la ahogó, y muy poca llegó a dar un fruto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no creen, porque quieren salvar su vida. Y se lo digo, hermano, 18 años de cristiano, 17 años de servir a Dios. Y en estos 17 años que Dios me ha permitido los 365 días de cada año servirle, yo le he dicho, Dios me ha permitido predicarle y bautizar a más de 900 personas. Para la gloria de Dios lo digo, ¿Y sabe cuántas hay? ¿Sabe cuántas creyeron? Mejor no le digo, hermano, pero está profetizado. ¿Hallará el Hijo de Dios cuando venga? Sobre todo en estos tiempos de apostasía. Entonces, Cristo Jesús, ¿cuántos seguidores tuvo? Seguidores. Porque yo ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, iban multitudes a las enseñanzas, iban multitudes a las multiplicaciones de los peces, del pan, iban multitudes a llevar enfermos. Pero cuando Jesús les decía lo que costaba seguirle, la mayoría, en aquel entonces, la mayoría no creía. Todas esas multitudes que se acercaban, de 4,000, 5,000, todas esas multitudes que lo oprimían cuando caminaba, cuando Cristo Jesús fue crucificado, ¿dónde estaban? Cuando Cristo Jesús resucitó, ¿a quiénes se les apareció? A más de 500, párenle de contar. ¿Por qué? Porque la mayoría quiso salvar su vida. Porque la mayoría, cuando se les dijo la verdad de parte de Dios, no creyeron como hoy. Así que yo le doy testimonio. Lo que a mí me enseñaron en mi nación, en el gobierno donde nací, lo que a mí me enseñaron mis padres, no hago absolutamente nada de lo que me fundaron y me enseñaron, nada. La vida que yo tengo es una vida ajena que ellos tuvieron y una vida ajena a la que yo tuve, y es la obra que yo hago es totalmente diferente a lo que ellos querían que hiciera, y no los juzgo porque yo estuve en ignorancia, mis padres no eran cristianos, no los juzgo yo, pero le estoy poniendo como ejemplo. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, espero, hay mucho más citas bíblicas, ¿no?, que yo le puedo tocar para profundizar. Todo Romanos capítulo 6, desde el 1, yo les recomiendo que lo lean. Ahí habla del bautizo, ahí habla de una separación total del mundo. Romanos 8 también. Ahora, y entonces dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, Dios nos ha dado libre albedrío para creer o no creer. Por eso va a haber un juicio, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, como Matías, que dejó la mesa de impuestos, como Pedro, que dejó su padre, dejó su madre, dejó su casa, dejó sus redes y dejó toda una costumbre y una cultura de enseñanza que le enseñaron. Como Abraham, cuando llegó Dios a una cultura que tenía de ídolos, de riquezas con su familia en Ur de los Caldeos. Y llegó Dios a su vida a los 75 años de edad. Y le dijo, sal de tu parentela, deja todo lo que tienes, deja tu vida, deja tu obra, deja tus costumbres, deja tus ídolos, deja tus dioses, deja toda tu familia, déjalo todo y pierde tu vida para salvarla,
porque yo te voy a llevar a otra vida totalmente diferente. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, todo aquel que cree en la locura de la cruz, como lo dice en Corintios, en la locura de esta predicación, es poder de Dios para el que cree, pero es perdición para el que se aferró a no quererle dar la vida a Cristo como Él nos las dio primero a nosotros. Y que conste que no es por obras. Porque si Dios a mí me dijo, toma tu cruz, no es por obras, no es a mis fuerzas. Para eso Cristo Jesús murió, para subir con el Padre y con su sangre limpiarnos al que creyera y mandarnos un poder llamado Espíritu Santo, gracia o la presencia de Dios, para quemar los deseos de mi carne y con ese poder salir de esa vida infructuosa que Satanás trajo a mi vida. Ahora, ¿por qué voy a salvar mi vida si pierdo esa vida? Ya le he dicho yo, bendito hermano, y se lo vuelvo a repetir, porque Dios no es un Dios de confusión. Si yo quiero tener sabiduría, no es leer la Biblia una hora. No, si yo quiero tener sabiduría, primeramente necesito no contristar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que me hace entender este lenguaje. Y el precio para poder guardar este depósito que vino a traer Dios por medio de Cristo Jesús es no andar en la carne, no pecar. Ahora bien, el no pecar me saca del mundo, porque así, si yo quiero aprender esta bendita palabra, se necesita una consagración, se necesita ser alumno de Cristo, se necesita venir todos los días, durante 2, 3, 4, 5 horas cotidianas, todos los días. Yo ya le he dicho, si usted quiere tener en el mundo una profesión, cuesta abstenerse de fiestas, los jóvenes, los niños, cuesta abstenerse de la vagancia, de estar con juguetes, cuesta, tienen que estudiar, tienen que consagrar día con día al ir a la escuela, tienen que consagrar a hacer la tarea, tienen que consagrar años para tener una profesión. Pero aquí esas profesiones, ni todas las profesiones del planeta Tierra se comparan con el conocimiento de este bendito camino. Así que por eso hay tanto indocto, porque hay un precio, hermano. O sea, yo no me voy a jactar de decirle que conozco. Yo me gloreo con Dios. Pero gracias a Dios, lo que ha puesto en mi corazón me ha dado vida, gozo y luz. Y sé que lo que Dios me permite hablar es la verdad. Porque esta verdad a mí me dio libertad. Porque esta verdad me sacó del mundo. Y estimar todo como basura. Entonces, si usted pierde la vida, si usted confía, si usted tiene fe y deja todo y viene a que Cristo Jesús y Dios le den una forma, entonces se va a salvar. Va a ir a la vida eterna. Y aquí, fíjese lo que dice. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana el mundo y destruye o pierde, o se destruye o se pierde a sí mismo? Fíjese bien y meditemos en esto. ¿Qué es lo que me da el mundo? ¿Qué es lo que me da esa obra? Poder, fama y riquezas. Vuelvo a repetir. Poder, fama y riquezas. Como el rico. El rico que no pudo despreciar la vida que llevaba y la perdió. Porque cuando Jesús le dijo, ve y deja todo eso, deja tus empresas, deja tus negocios, deja tus riquezas, y luego ven y sígueme, de igual manera le estaba diciendo al rico, pierde tu vida por mí y la salvarás, porque el rico le decía que cuál era el camino para la vida eterna, y Jesús le amó y le dijo la verdad. Pero ¿qué pasó? El rico quiso salvar su vida y la perdió.
Ahora bien, no tomo mi cruz. No estimo todo como basura y quiero salvar mis empresas y mi vida que me dan fama, poder y riquezas. ¿Y las voy a tener? Sí, sí. Voy a tener casas, voy a tener dinero, voy a tener aplausos, voy a tenerlo todo. Pero, ¿sabe cuánto tiempo? Porque 1000 años es como un día para Dios. Él es eterno. ¿Sabe por cuánto tiempo podré tener eso? Comparándolo con la eternidad, por un segundo, hermano. Y le vuelvo a repetir, aquella persona que le puse el ejemplo de la cárcel, el que se levantaba todos los días padecía, se burlaban de él, se cansaba al pintar, se cansaba al estar dando un servicio a la comunidad para ganarse la libertad, mientras el otro se divertía y se burlaba. De igual manera también, los cristianos que no quisieron dejar sus vidas ríen, se divierten, son perros que vienen a lambernos a nosotros las llagas, como a Lázaro, y se burlan, como Noé, cuando construyó el arca con temor y temblor y le decían: ¡Ey, loco! ¡Vente! ¡Bájate! ¿Qué haces ahí, loco? Deja tu familia, ¿por qué la tienes martirizada todos los días trabajando en una obra? Estás afanado, loco. Y él les decía: va a haber un diluvio. ¡Ah! Entonces, bendito hermano y bendita hermana, yo digo, puedo hacer una enseñanza muy profunda sobre todo esto. Ojalá despierte usted. Entonces, ¿de qué le va a aprovechar? ¿De presumir un rato? ¿De tener un rato? Porque la bendita palabra dice que todo lo que ofrece Satanás es corruptible, es corruptible, es corruptible. ¿Qué significa la palabra corruptible? Que no es eterno. Y que la bendita palabra nos dice: busquen las cosas que no se ven, busquen las cosas eternas. Todo pasará, menos el amor. Todo pasará. Así que, temporalmente, voy a tener risas, voy a tener una vida placentera a la carne, sí. No lo digo que no, sí. Pero, ¿y después? Va a venir la lamentación. Después viene el crujir de dientes. Después viene el arrepentimiento tardío, que ya no es válido. Después van a decir: ¡ah! Como este preso, cuando cometió locura, cuando le aventaron 16 años de cárcel, y cuando vio que estaba tirado al vicio, y se fue su compañero, entonces se arrepintió y dijo: ¡ah! Así va a ser el día del juicio. Ahora, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? ¿Y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque esa obra nos destruye. Es lo que trajo Satanás. Porque estar caminando con Cristo, tomar mi cruz, me da vida. Satanás vino a destruir. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia. Ahí está. ¿Sabe? O se pierde a sí mismo. ¿Por qué? ¿Qué es perdido? Mira, hermano, el único que conoce el camino a la vida eterna es Dios. El único que tiene la luz en este mundo donde está el trono de las tinieblas, donde hay oscuridad, el único que tiene la luz es Cristo. Pero hay un precio para poder tener a mi guía. Hay un precio para poder tener la luz. El precio es estimar todo como basura, perder mi vida y entregársela a Cristo. Porque si no lo hago, no voy a tener la luz, ni voy a tener a Cristo, y me voy a quedar como oveja errante, perdida, sin pastor, dando vueltas en el desierto. Y nunca voy a encontrar la puerta que lleva a la vida eterna. Por eso le digo, hermano, ahora usted juzgue. ¿Cuántos en el mundo de los que se dicen o creen que están en la verdad y que son cristianos, cuántos cree usted
que estén perdidos? ¿O cuántos que usted que se vayan a salvar? ¿Hallará fe el Hijo de Dios cuando venga? ¿Qué no está profetizada la apostasía el día de hoy, antes de que viniera Cristo Jesús? ¿Sabe usted lo que es apostasía? Apostasía es que la mayor parte de la iglesia en el mundo pecaría, prevaricaría, se burlaría de Dios y no creería. Dice en el versículo 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y de los santos ángeles. Le voy a poner un ejemplo de avergonzar. Yo le había dicho como ejemplo que cuando yo iba a la secundaria, que por cierto fui en la tarde donde iba pura gente de barrio, pura gente pobre, puro pandillero, por haberme portado mal yo en la mañana y haber peleado con un compañero, me pasaron a la tarde desde el primer grado de secundaria. Ahí, pues obviamente la mayoría de los que iban, pues era gente ya maliciosa. Ahí empecé yo con la copita, con el cigarro, empecé a juntarme con los malos. Y en mi salón, que era de 60 gentes, en aquel entonces, yo estoy hablando de 1979, que yo fui a la secundaria, 1980, ya había gente, fui a una escuela de paga, del gobierno, éramos 60, y la mayoría, tanto mujeres como hombres, la mayoría estábamos inclinados a la diversión, a la maldad, a irnos de pinta, a tomarnos el traguito, a hacer fiestas, y pocos eran los estudiosos que no se convencían para las malas obras y decían no, pocos. Después de tiempo, incluyendo a su servidor, la mayoría de los con los que yo me junté fueron hombres, obreros, que no tuvieron un estudio en una profesión. Fueron hombres pobres, hombres con necesidad. Y hombres, muchos alcohólicos ya de grandes y demás. Y los pocos que no hicieron caso, tuvieron profesión y fueron hombres, poniendo ejemplos, porque yo le pongo parábolas. No estoy diciendo que esa obra sea buena, no. Estoy poniendo parábolas. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, aquí, en este bendito camino que Dios me ha permitido, todos los cristianos que no quisieron padecer juntamente con Cristo, que no quisieron tomar su cruz, que no quisieron venir a padecer, ya no están aquí, están muertos, ya no están aquí. Y le voy a decir por qué. Las personas que no querían estar con nosotros en la secundaria, las avergonzábamos. Decían, ¡ay, mariconcito, hijo de papi! Y les hacíamos burlas. Ya Dios me perdonó, digo, ahora me avergüenzo, ¿no? Yo se lo digo como testimonio. Y los avergonzábamos. Y los hacíamos sentir mal. Ya había bullying, no tanto como el día de hoy en las escuelas, pero ya había bullying. Y los hacíamos sentir mal. Y siempre los estábamos fregando y fregando. Siempre nos burlábamos de ellos. Les pegábamos hojas de papel y les prendíamos fuego. Digo, no para quemarlos, sino una tirita de papel. Les escondíamos sus mochilas. Les hacíamos maldades. Y aún así no cayeron. Y los avergonzábamos. De igual manera le pongo ejemplo. ¿Por qué avergonzarse? Vamos a poner de ejemplo como se lo puse a Noé. En aquel entonces, en los tiempos de Noé, la maldad y el pecado estaba a la puerta. Y solamente había un justo. Y a ese justo se le dio la revelación y la comprensión de los planes de Dios y de la ira de Dios. Y con temor, él preparó el arca y los otros ajenos, porque Dios nunca les dijo. Ahora, este hombre
que tardó más de 100 años en hacer el arca, recibía opresión y burlas, primero porque el arca fue el primer transatlántico sobre la tierra, nunca se había construido uno, y donde Dios mandó construir no había mar. El mar creo que más cercano geográficamente estaba a 95 kilómetros de ahí donde estaba construyendo. Y cuando Noé les hablaba de la ira de Dios y la destrucción, se burlaban de él y le decían extremista, le decían legalista, le decían exagerado, porque Noé no tenía ninguna otra obra de los que ellos hacían, y ellos no tenían la obra que Noé hacía, tenían obras totalmente diferentes. Así también hoy, los cristianos que no creen, tienen una obra totalmente diferente a la que nosotros tenemos. Y esos cristianos que se dicen cristianos, nos atacan y nos dicen exagerados y legalistas cuando nosotros les hablamos de una destrucción y de la ira de Dios. Entonces, muchos se avergüenzan porque cuando toman su cruz, porque cuando empiezan a salir del mundo, los empiezan a atacar y muchos se avergüenzan por tomar la cruz y no enfrentan y les dicen que Dios va a tener un juicio, que este es el camino, y se avergüenzan del Evangelio, como en los tiempos de Cristo Jesús. La bendita palabra dice que muchos creían, pero que tenían miedo para no expulsarlos, y les daba vergüenza decir que habían creído en Cristo para no tener la opresión de los hombres, que no creían. Ahí está el que se avergüenza de decir que soy cristiano, un verdadero cristiano que está en la cruz. El que se avergonzare de mí, de la cruz, de la muerte y de estas palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga. Y muchos cristianos se callan cuando están con familia, con primos, cuando están con gente, no les hablan de la cruz, no les hablan, no, sabe que yo no puedo hacer esto, yo no puedo, acá está el camino, se avergüenzan. Hola, está bien, ¿se pueden avergonzar? Sí. ¿Qué dice Dios por medio de Pablo? Todo me es lícito, sí, pero ¿sabe qué? El día del juicio final, el día que Cristo Jesús venga a juzgar, Él se va a avergonzar y va a decir, Padre, yo no conozco a este, me avergüenzo de este, al lago de fuego. Dice, entonces, porque el que se avergüenzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su santa gloria y en la del Padre y de los santos ángeles, que es una profecía que los que creemos estamos con temor y temblor todos los días esperando este juicio y esperando a que venga nuestro Señor Jesucristo. Así que mire, yo le digo, toda la familia por parte de mi padre, primos, primas, tíos, me rechazaron porque no me avergoncé de decirles el Evangelio y de decirles que yo era cristiano. Y yo preferí que me dieran la espalda. Y de la familia de mi mamá, de igual manera. Yo nunca me avergoncé de decirles del pecado y del camino. Que no hayan creído es otra cosa. Ni me avergoncé con las amistades, con compadres que yo tenía y con amistades, porque cuando Dios me escogió fui y les prediqué y se quedaron así y no me avergoncé y me decían, compadre, ¿pero qué te pasa? Y me decían, regresen, sí, no me avergoncé por el temor, porque no, como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo porque es poder de Dios para los que creen. Así lo dijo Pablo, porque no me avergüenzo. Y hay muchos que se avergüenzan, sí, dirán, muchos dicen, yo no me avergüenzo, mi vecino sabe que soy cristiano. No, eso no es avergonzarse, es decir, oiga hermano, oiga hermana, salga, oiga hermano, tome su cruz, oiga hermano, esta es la verdad, oiga hermano, usted está con ídolos, oiga.
avergonzarse de la palabra. Pero, dicen, pero yo les digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. No está hablando literalmente, bendito hermano y bendita hermana, de Pedro, de Pablo. No, todos ellos ya están dormidos. Pero dice, algunos de los que están aquí en este camino, porque también Cristo Jesús se refiere a los que íbamos a creer. ¿Sabe de qué está hablando aquí? Del arrebatamiento. No gustarán la muerte física, porque así como Enoc, el séptimo patriarca, no se halló su cuerpo y fue traspuesto sin experimentar la muerte física, así como Elías no experimentó la muerte física y fue traspuesto y transfigurado de carne a espíritu en un abrir y cerrar de ojos. Así estamos profetizados en estos últimos tiempos de principios de Dios de parto, donde los que creemos y los que tenemos a Dios sabemos que en cualquier momento viene Cristo a arrebatarnos, en cualquier momento, en cualquier momento, ya todo se cumplió, ya únicamente estamos esperando el anticristo, espero yo no verlo, estamos esperando el arrebatamiento y no vamos a experimentar la muerte física ni la corrupción de los gusanitos que se coman el cuerpo. Quizás cuando venga Cristo, en el poder de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, mi espíritu se ha sacado y mi cuerpo se vuelve a polvo en ese momento y la gente ni se dé cuenta. No todos gustarán de la muerte en su venida, cuando venga Cristo Jesús. Y aquí va a seguir en un orden, según San Lucas y también San Mateo, de la transfiguración de Cristo, hablando de cómo va a ser eso, cómo es posible, como dicen tesalonicenses también, ¿verdad? Que cuando venga Cristo Jesús, primeramente, antes del arrebatamiento, primeramente los muertos en Cristo, Pablo, María, Pedro, todos los que murieron en Cristo Jesús, desde aquel entonces hasta que haya venido Cristo Jesús y que estén dormidos, primeramente ellos van a ser levantados y luego nosotros, juntamente con ellos, a los que quedemos en los últimos tiempos en este cuerpo humano, juntamente vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. Bueno, dice en el versículo 28, aconteció como 8 días después de esta enseñanza, de estas palabras que dio de esta enseñanza, porque todo va concordando, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ahora, no escogió a los 12, escogió a Pedro, que Pedro pues hace mucho hincapié Cristo Jesús en las enseñanzas con Pedro, Juan, que fue el discípulo que más amó, y Jacobo, uno de sus 3, y subió al monte. Pero, ¿por qué nos escogió a todos? Mire, la enseñanza es que todo lo que permitió Cristo y que vieran era para que dieran testimonio, hermano. Y bastaba con 2 o 3, como dijo Juan en la primera epístola, San Juan 1:1. En la primera epístola de San Juan 1:1 dice, porque lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon, tocante al verbo de vida, es por lo que hoy nosotros estamos dando testimonio. Así que estos varones, todo lo que se les permitió ver, después fueron y dieron testimonio. Y bastaba con 2 o 3 para dar testimonio. Bien, entonces dice, después de esto tomó a Juan, a Jacob, subió al monte a orar y hizo una oración. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, sobre la oración. Yo espero que ya no tenga yo que estar profundizando cada vez que toquemos
esta bendita riqueza que Dios nos ha dejado, que es la oración, que es una riqueza para poder pedir, para poder agradecer, para poder suplicar, ¿sí? Entonces, oró antes de esta enseñanza para que Dios le permitiese lo que iba a hacer, este fenómeno, este poder con el cual se iba a presentar. Y aquí, dice en el 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro hizo otra apariencia y su vestido blanco y resplandeciente. Mire, muchos no entienden esto. No, y de hecho le ponen arriba en la Reina Valera la transfiguración. Puede ser que sí, porque transfigurarse es tomar otra apariencia totalmente diferente. Y yo quiero decirle que una vez que enseñó sobre que muchos no gustarán de la muerte física y que muchos van a ser transfigurados en el aire, está dándole o nos está dando la enseñanza que Jacobo, Pedro y Juan tuvieron el privilegio de poder ver cómo en el cuerpo de carne Cristo Jesús, el poder de Dios lo cambiaba a un ser espiritual, en un momentito, en un abrir y cerrar de ojos. Porque el cuerpo que vamos a recibir es de luz. Entonces, fíjese bien, he aquí entre tanto oraba la apariencia de su rostro. Ora, mientras oraba. Por eso dice la bendita palabra que bienaventurado al varón que encuentre Dios orando, que encuentre Dios haciendo cuando Él venga, ¿verdad? Empezó a cambiar la apariencia de su rostro y se hizo otra apariencia. Y le explico, bendito hermano y bendita hermana. Hay una enseñanza que a mí me gusta mucho en Corintios. Toda la palabra es de mi deleite, pero hay una que me gusta mucho donde le preguntaban a Pablo que con qué cuerpo íbamos nosotros a resucitar. Porque muchos piensan que nos vamos a conocer físicamente como éramos, con la nariz, con los ojos. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Nosotros, los que vayamos a estar en la vida eterna y vayamos a recibir un cuerpo celestial, no tiene nada que ver. Y le voy a poner el ejemplo que pone Pablo sobre esta enseñanza. Y dice, a ver, hermanos, y empieza a poner el cuerpo de las semillas. A ver, hermanos, una semilla de aguacate tiene un cuerpo, tiene una forma, pero cuando ese hueso muere y se entierra, pues el cuerpo es totalmente diferente, ya no se parece nada. Usted agarra un hueso de aguacate y lo pone al lado de un árbol de aguacate, pues no tiene nada que ver ese cuerpo, no tiene nada que ver. De igual manera, nos dice y nos pone el ejemplo sobre los animales. Dice que uno es el cuerpo de una ballena y otro es el cuerpo de un buey, que son totalmente diferentes, que no tienen nada que ver ni nada parecido. De igual manera, el cuerpo de una serpiente al cuerpo de una ave, pues no tiene nada que ver, son totalmente diferentes. Para darnos la enseñanza que el cuerpo celestial, a los que venzcamos, a los que terminemos la carrera, a los que venzcamos, el cuerpo que se nos va a dar para que nuestro espíritu habite es un cuerpo totalmente diferente, transfigurado, totalmente diferente al que tenemos. Totalmente, como lo dice aquí, que la apariencia, fíjate bien, era totalmente diferente, ¿verdad? Dice que oraba y la apariencia de su rostro se hizo totalmente otra apariencia. Y su vestido blanco y resplandeciente que representa un ser de luz, la presencia de Dios. Porque acababa de dar la enseñanza del arrebatamiento. Y luego a los 8 días profundiza y edifica esta enseñanza para poder comprender sobre el arrebatamiento y sobre el levantamiento de los muertos. Así que nosotros vamos a recibir un cuerpo incorruptible. Vamos a recibir a Dios que representa luz y vamos a resplandecer junto con Cristo. Y he aquí
dos varones que hablaban con él, con Cristo Jesús. A su lado, dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Pero bueno, bendito hermano y bendita hermana, ya no me va a dar tiempo de profundizar esta enseñanza de Moisés, que ya estaba dormido, de Elías, que ya estaba dormido, ¿sí? Pero mañana, si Dios quiere, vamos a profundizar estas enseñanzas y vamos a continuar con la enseñanza número 41. Nos quedamos aquí en el versículo 30. Así que bendito hermano y bendita hermana, yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.